Encontraré. Ahora me estás escuchando. Levantame el dedito si me estás escuchando. Bien. Estos son los temas en vivo. Esto es Radio Coaching Mundial. Feliz de volver a salvar otra situación que me ocurre en vivo. ¿Quién es mi invitada? Es una mujer maravillosa, genial. Voy a contarles quién es. ¿Y por qué? Primero voy a empezar el por qué. ¿Por qué es ella y no otra? Hace muchos años, cuando inicié mi vida corporativa como consultora, ella fue mi primera CEO en los años 90. Ahora vamos a conversar un rato más. Ella se llama María Elena Barros, lleva más de 40 años trabajando de manera proactiva y perseverante en el sector tecnológico, siempre enfocada en la obtención de resultados. Como ingeniera electrónica graduada en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina, en los años 70, enfrentó un mercado laboral muy distinto al actual. Te lo puedo asegurar, muy diferente. Y ha logrado construir una trayectoria, pero por Dios, qué trayectoria. Es un lujo tenerla hoy para mí, es un honor. En los años 80 realizó un entrenamiento técnico en computación en Japón, en los años 80, estás escuchando bien. ¿En dónde? En Nippon Electric Company, NEC. Para los tecnológicos, NEC es un nombre importante y conocido. Ampliando sus conocimientos y perspectivas en el sector. Dirigió empresas y lideró equipos de más de 800 personas hasta fundar su propia compañía, Semperti, desde donde brinda soluciones tecnológicas a grandes clientes que le eligen y eligen la consultora por su profesionalismo, conocimiento y la ética de su trabajo. Además, María Elena es una firme promotora de la inclusión en la industria tecnológica. Trabaja activamente para reducir la brecha de género, habilitando puestos de liderazgo, mentoreando y participando en espacios como la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias. Esta asociación es una célula de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que recientemente la distinguió con el premio Empresa del año 2024, y voy a develar el misterio y se las voy a presentar a mi querida, y para muchos a nuestra querida MEB, María Elena Barros. Hola, Mónica, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Hola. ¿Se escucha bien el audio? Yo lo escucho perfecto. La radio, tuvimos que armar otra radio de otra manera, se escucha perfecto, los indicadores andan bien. Acá la imagen está subida y vamos para adelante, María Elena. Bienvenida, muy bienvenida. Y primero que nada, contame cómo estás hoy, ahora. Muy bien. Además, mira, tú que mencionaste una anécdota de mi viaje en el año 80, donde las comunicaciones eran o vía carta, que demoraban entre Argentina y Japón 15 días en llegar. Estaba la comunicación telefónica, pero que en ese momento era extremadamente cara, con lo cual había que, digamos, ser muy preciso y muy escueto a la hora de hablar, porque si no la cifra, digamos, de comunicación era muy cara en dólares. Ahora estamos, tú en Chile, yo en Argentina, con una audiencia que también está en México, y estamos comunicándonos increíblemente con imagen y con sonido. O sea, realmente la tecnología tiene, como todo, cosas buenas y cosas malas, pero esto es maravilloso. Así que muy interesante las diferencias, y de apenas menos de 50 años. Nada de tiempo, tal cual. Una evolución terrible. Yo le quiero contar a la audiencia que con María Elena hace más o menos, redondeando número, 25 años que no nos veíamos. Es verdad, que es más o menos cuando fuiste a Chile.
Claro, 21 va a ser que me fui a Chile, pero el hijo mayor tiene 23 y yo quedé embarazada después de que trabajar contigo. Así que redondeando más o menos estamos en el cuarto de siglo. Y en el cuarto de siglo pasaban las comunicaciones como te pasó a vos en Japón. Era caro. Yo que soy del interior, no había tiempo para hablar con los padres de temas alegóricos, era lo justo y lo preciso, uno daba señales de vida y ya está. Estos cambios han traído muchas cosas como traen los cambios todo el tiempo, pero hay cambios más significativos que otros. Y te quiero dar la bienvenida al programa ¿Qué pasa que no pasa? Es la tercera emisión, es un programa que se va haciendo a medida que lo voy haciendo, que voy consultando, que voy preguntando. Te agradezco mucho que participes de esto en estas condiciones. Hoy, por ejemplo, es la primera vez que me acompaña un fondo, mi logo, el logo de la radio, y esta manera de ir haciendo mientras vamos construyendo. Me parece que es muy interesante el no esperar a que todo esté hecho para salir. Me parece bien. Además te cuento, me costó bastante entrar al link porque estaba usando un navegador y el software que están usando para la radio no era compatible, así que tuve que, digamos, sobre la marcha entrar a otro navegador. Bueno, cosas que tienen que ver las proyecciones en vivo, supongo. Supongo. Y si no, acá funciona así. El otro día también me pasó una cosa y los últimos, 30 minutos lo solucioné. Y partiendo de esto, qué importante es el poder encontrar la solución. Significa estar alineada con la solución. Y desde la perspectiva de este programa y desde la perspectiva de las configuraciones sistémicas y la integración con la ingeniería, cuando encontramos la solución rápido, cuando aparece la solución es porque estamos en nuestro lugar, María Elena. En el lugar y al servicio de algo mayor. Entonces todo confluye para que suceda. Hay que confiar en que va a suceder, que nos íbamos a encontrar con este público que nos escucha, que los números que pedí el otro día y que me dio Rocío, que es la dueña de la radio, me dijo, piso son 2.000 personas que nos están escuchando todo el tiempo, y no solo en México, habla hispana, María Elena. Perfecto. Llegamos a España, llegamos a Centroamérica, llegamos al sur de Estados Unidos, así que aprovechemos para compartir. Y María Elena, pensando en esto de qué pasa que no pasa en tu experiencia laboral, en tu trayectoria, ¿vos te has encontrado o podrías decir que hay como un olfatillo, como síntomas de cuando un proyecto o un negocio empieza a verse bloqueado, cuesta abajo? ¿Qué nos podés compartir de esto? Bien, a ver, como todo, ¿no? Las organizaciones, la familia, está constituida por personas, y las personas tienen cada uno su personalidad, cada uno su sintomatología, y tiene síntomas, y esos síntomas tienen que ver con no solamente un problema individual de cada uno, sino también con el contexto que está viviendo, y las cosas que le pasan, y eso también se refleja, obviamente, en las organizaciones. Entonces, estamos haciendo un proyecto que está formado por individuos, y esos individuos tienen características grupales y características individuales. Y todas esas cosas que le pasan como individuo, obviamente, se van a trasladar al conjunto. Entonces, ¿qué le pasa a las personas que forman parte de la empresa? Bueno, tienen miedos, o sea, el miedo al fracaso, el miedo al cambio. Eso es un factor que, digamos, no ayuda a veces para el desarrollo de las organizaciones. Creencias limitantes, a veces piensa, no soy capaz de hacerlo, es un desafío demasiado grande, no voy a lograrlo, no voy a llegar. A veces esas barreras son reales, otras veces son barreras impuestas psicológicamente y que en la vida real después con algún análisis se destraban.
falta de visión, están participando de una actividad, de un proyecto y no saben muy bien cuál es el rol que tienen dentro de ese proyecto y para qué está, y entonces no sienten cómo formar parte de ese colectivo superior. Resistencia al cambio, todos los humanos tenemos un poco de resistencia, tenemos miedo a los cambios, es incertidumbre a lo desconocido. Después en la vida real las cosas suceden, pasan, pero muchas veces los cambios son propositivos y uno dice, ¿por qué tardé en abordarlo? Falta de autoconocimiento también, a veces en las personas eso le cuesta entender qué le está pasando y entonces como le cuesta entenderlo no sabe transmitirlo y no sabe pedir ayuda. Todo eso hace que hay que estar muy atento cuando uno encara una actividad con un grupo de personas, sea la que fuere. Lo mío particular son proyectos de informática, pero se aplica a muchos órdenes de la vida, porque si no entendemos esta dinámica colectiva y que los problemas de comunicación pueden afectar sensiblemente la prosecución del proyecto, podemos encontrarnos con cosas que fracasan cuando no deberían haber fracasado. María Elena, cuando decís comunicación, a mí me ha pasado muchas veces, por no decir siempre, que me dicen, lo que pasa es que acá, en esta empresa, lo que falla es la comunicación. Y muchas veces me dan ganas de decir, en esta empresa, en todas las empresas, y cuando te miras al espejo también falla la comunicación. Si falla en el 1 a 1, ¿cómo no va a fallar en el muchos? Pero a mí me surge la pregunta de qué es, mira al costado porque si no la cámara se apaga y nos quedamos sin radio. Así que por eso, audiencia, María Elena no es que tenga un tic. Recién se apagó y me acordé que tengo que mirar, el teléfono me hace esa jugada, cada 10 minutos y no se apaga. Cuando decimos comunicación, María Elena, ¿qué estás diciendo? Mandamos un mail y le decimos, estimados, estamos en este proyecto y va a pasar tal, mandamos un videíto. ¿Qué decís cuando decís comunicación? Esto que voy a decir no va a sonar demasiado bien, pero que generalmente mandar un mail es una muy mala, un muy mal modelo de comunicación. Generalmente, primero que la gente tiende a no leer por completo el texto, ¿no? Entonces muchas veces lee la primera parte y no lee todo el resto. Pues si la relación es 1 a 1, hay un tipo de comunicación. Ahora si es 1 a muchos, todos tienen que interpretar lo mismo de la misma manera. Y como a veces vivimos en un mundo de percepciones, no todo el mundo percibe las cosas de la misma manera. Entonces, me parece que hay que tener una comunicación obviamente procedural, fehaciente, tiene que quedar de alguna manera documentado lo que hay que hacer, pero también creo que hay que hacer énfasis en estar seguro que transmisor y receptor están en la misma sintonía. Quiere decir que el receptor del mensaje entendió el mensaje, hacer algún tipo de validación y hacer un seguimiento más firme para estar seguros de que si todos entendimos lo que había que entender, podemos lograr el objetivo que teníamos previsto hacer. Hay veces, y me ha pasado, mando alguna información porque tiene que ser escrita por mail, por ejemplo, y digo, a continuación voy a tratar 3 puntos y los numero, porque me ha sucedido que no numerándolos contestan, por ejemplo, el primero nada más, y después el 2 y el 3 hay que repreguntar, es una pérdida de tiempo, es un desgaste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos seres humanos y los seres humanos a veces reaccionamos de esas maneras diferentes. Entonces, como nuestra vida laboral y nuestra vida personal es con una variada cantidad de personalidades, tenemos que asegurarnos que todos respondan de la misma manera. Es así, muy, muy escuetamente. No, pero es una gran definición la que diste,
porque abarcás una manera amplia de lo que significa comunicarse. Y en este nuevo espacio que estamos habitando después del 2021, la virtualidad, la presencialidad, ¿qué tanto influyen, qué tanto cambia en esto? Y acá te estoy hablando desde tu percepción y ejercicio hasta ahora, porque estamos dando los primeros pasos en este modelo si es que continúa. Por ejemplo, en Chile está habiendo una tendencia muy alta a volver a la presencialidad, muy alta. Por ejemplo. Mira, en primer lugar, obviamente el mundo vivió un fenómeno desconocido que fue la pandemia. El mundo se enfrentó en su conjunto a algo que genera miedo a todos hermanos, que es el miedo a la muerte, pero además como una cosa real, no una cosa allá lejos y a futuro, sino como algo muy, muy presente. Las organizaciones algunas estaban ya trabajando en un esquema híbrido donde había algo de presencialidad y algo de virtualidad, pero en ese momento todas las organizaciones tuvieron que pasar inmediatamente a un modelo virtual. Se adaptaron a componentes tecnológicos que existían, los adaptaron de la mejor manera posible. Eso permitió que el mundo siguiera andando. Lo que no estoy tan convencido es que los procesos estuvieran pensados ya para una relación laboral totalmente virtual. Entonces, la gente se adaptó como pudo. Y la realidad es que funcionó bastante bien. O sea, seguro. ¿Qué descubrió la gente en pandemia y con este modo de trabajar virtual? Puedo seguir haciéndolo. Y la verdad, tiene ciertas ventajas. Tengo ahorro de costos, ahorro costo de transporte, ahorro costo de comer afuera, ahorro costo de determinado tipo de ropa, ahorro tiempo, tengo mejor calidad de vida, no viajo a la hora pico, entonces tengo una hora más para dormir, no voy en un transporte público y tengo frío en invierno y calor en verano. Bueno, todo eso está muy bien. El tema es que se perdió el modelo de cotidianidad que había antes y que las cosas que no estaban suficientemente bien escritas se podían resolver en una charla uno a uno frente a un escritorio. Es más, se podía resolver en tomar un café en la oficina, dos personas que formaban parte del mismo equipo. Hoy hay gente que no se conoció nunca presencialmente, que inclusive se incorporaron dentro del proceso dentro del periodo de pandemia y a todo después, y no se conocen a través de una pantalla y no se conocen personalmente. Creo que pero la realidad es que creo que un esquema híbrido sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene un rol social, o sea, un rol socializador. O sea, la gente tiene una etapa donde conoce gente en su hogar primero, después en la escuela, la facultad, y creo que después otro lugar socializador es el trabajo. Y el no estar en contacto, en eso que forma parte, encima ahora como la gente está viviendo hasta los 80, 90 años, gran parte de la vida, o sea, está bien, nos estamos perdiendo un factor de socialización importante. Creo que la tendencia va a ser ir a un modelo híbrido, porque las empresas lo van a necesitar y las personas también. Súper claro, sí, comparto tu mirada. Es como salirse del movimiento pendular, de estar full presencial, ese full híbrido, el péndulo se va acercando al medio y dependiendo de la industria será este medio. Obviamente esto, digamos, en aquellas actividades que permitan, obviamente, la virtualidad. Obviamente, si hay una persona que tiene que trabajar atendiendo al público, probablemente esa persona sí o sí tenga que tener permanentemente un trabajo presencial.
Pero hay otras actividades, profesiones que van a permitir un modelo híbrido. Es más, por ejemplo, ya en la salud vemos que hay en muchos casos médicos que atienden virtualmente y diagnostican virtualmente y se envían las recetas por algún medio electrónico. Entonces, no va a ser en todos los casos, pero hay ya muchas profesiones que van a poder adaptarse a un modelo híbrido. Sí, sí. María Elena, y hace un rato hablabas de las personas, hablábamos de la comunicación y de cómo esto iba permeando para hacer comprender el rol de cada uno en esta gestión, en este proyecto, en este negocio, y apareció la palabra liderazgo. ¿Cuáles son las diferencias que vos encontrás o que han surgido en el liderazgo de hace 20 años atrás, con el actual liderazgo? ¿Qué hoy tiene que tener, qué características tiene que tener, y no lo del líder, sino del liderazgo? Y después hablamos un poquito del líder, si te parece. A ver, claramente hace 20, 30 años atrás el liderazgo era totalmente jerárquico y autoritario. Había un jefe, el jefe decía lo que había que hacer y todo el mundo tomaba nota y hacía lo que el jefe se decía. La evolución de la sociedad, la aparición de los millennials, eso fue haciendo que ese tipo de liderazgo fuera necesariamente mutando, y hoy nos encontramos con un liderazgo que tiene que ser más colaborativo o participativo, con un trabajo en equipo donde las personas puedan tener voz y expresar ideas, y que eso haga que a lo mejor la conjunción de ideas del conjunto permita algo de mejor nivel, algo de mejor calidad. Creo que para que eso exista tiene que haber un espacio para que la gente sepa que es el momento de opinar, puede opinar libremente. Sí, también creo que una vez que se toma una decisión y un camino, ya después es el momento de la ejecución. Y entonces lo que se decidió hay que respetarlo, porque si no se puede todo transformar en una anarquía. Entonces tiene que existir espacios de participación de corazón y espacios de ejecución. Y este liderazgo actual, más en un modelo colaborativo, me salía la palabra redarquía. ¿Qué pasa? Y te digo porque lo he escuchado en conversaciones, lo he visto. ¿Qué pasa con la responsabilidad? Porque finalmente hay alguien que es el que tiene que responder por esto. Y cuando este modelo de ser un árbol con X niveles, ahora son 2 niveles, 3 como mucho, y muchos dan su opinión, muchos muestran sus ideas, se convergen en una solución mayor, pero finalmente esa solución puede estar más o menos alineada con una estrategia más grande. Y hay alguien que tiene que decir, ok, ¿cómo ves el tema de la responsabilidad, la jefatura, el liderazgo y este modelo colaborativo hoy? ¿Qué ajustes requeriría o está perfecto? Me gustaría escucharte así como en un espacio como todo. amplio. En general, no creo en la perfección de los modelos. O sea, los modelos que están formados por muchas personas tienden a tener algún tipo de no perfección. Creo que este modelo de más apertura es más enriquecedor porque hay más ideas, entonces eso permite que si uno tiene un equipo diverso pueda tener distintas visiones de género, de religión, de edades, pero en un momento determinado hay que entender que hay un objetivo que cumplir y que una vez que se define qué es lo que hay que hacer,
hay que ponerlo en cronograma y ejecutarlo. Y buscar, sí o sí, obtener el resultado buscado. ¿Está bien? O sea, hay un momento para el disenso y hay un momento para nos alineamos todo, esta es la solución y esto es lo que vamos a hacer. Y me parece que funciona, o sea, nosotros hoy estamos trabajando mucho en proyectos de informática, que es mi especialidad, con metodologías ágiles y las cosas se van adaptando a partir de determinados equipos de trabajo con distintos roles y esos equipos tienen una dinámica que hace que las cosas que están bien definidas se ejecuten satisfactoriamente. Quiero entender que cumpliendo el tiempo previsto, digamos, hay un análisis temporal y ese análisis temporal es el que hace que las piezas se vayan encajando para ir generando la solución mayor y llegar al producto final. Sí, esto que yo llamo de pensar en grande y ejecutar en chico, así, algo de eso. O algo así como que el elefante hay que comérselo de a pedacitos. Sí, hoy se pueden hacer proyectos importantes, pero donde hay que pensar muy bien cuáles son las pequeñas unidades funcionales que hacen al todo. Entonces, esas unidades funcionales tienen que tener un tiempo determinado, pueden ser una semana, 2 semanas, y en cada una de esas pequeñas partes que voy desarrollando, que van a converger a un todo, en sí mismas tienen que tener el resultado esperado. ¿Está bien? O sea, no hay que esperar a llegar al final de un proyecto para darme cuenta si el proyecto funcionó o no, construir todo. Si lo voy construyendo de a partes, las partes tienen que tener una integridad, formar parte del conjunto y si cada una de esas partes funciona satisfactoriamente, el todo va a funcionar satisfactoriamente. Eso también tiene que ver con los tiempos actuales y la necesidad de respuesta más rápida que hoy existe, a diferencia de antes. Hoy nadie te aguanta esperar 6 meses para ver qué pasa. No. Se puede antes tener algún modelo más experimental, más tipo maqueta, que te permita decir esto es lo que estoy buscando y después ir desarrollando pequeños componentes por agregación hasta tener un producto mucho más grande. Pero la prueba y el error se hace en unidades más pequeñas. Ahí está. Y además, sí, porque, a ver, las ideas pueden, las grandes, o sea, los pensamientos o lo que uno creía que podía pasar puede ser, por ejemplo, uno puede lanzar un producto al mercado que puede creer que es fantástico y va a tener muy buena adopción y sin embargo después en la vida real a la gente no le gusta, no lo adopta, entonces es mejor enterarse cuanto antes y enterarse, digamos, cuando en algo pequeño y no en algo grande, ¿está bien? O sea, y eso hago no solamente en informática, que es mi especialidad, sino en otros órdenes, ¿no? O sea, sí. Las fábricas de auto han lanzado, me acuerdo un ejemplo de una empresa que fabricaba automóviles que pensó que en un mercado muy grande, que era el mercado chino, los autos pequeños iban a funcionar mejor que los autos grandes. Y llevó toda una plataforma de construcción pensada en autos chicos. Y no, la gente en China que le gustaba comprar autos, quería comprar autos grandes. Así que tuvo que... Pero era un problema de creencias, porque obviamente no entender exactamente la lógica, digamos, del mercado que iba dirigido. Y bueno, tuvo que después hacer de nuevo toda su planta de plataforma de construcción, nuevamente adaptándolo al gusto del público, o sea, al cual estaba pensando fabricar. Y ahí diste en un punto fundamental, y que lo relaciono con el liderazgo y la cultura de la empresa. Acá lo que falló en este ejemplo que vos estabas mencionando, de los autos en China,
es que, dada la historia de China, tener un auto grande implica muchas cosas. Y hubo una mirada escasa sobre esto, y a raíz de esa mirada escasa el problema de que no funcionaron los autos chicos. Pero yendo al tema de la cultura de la empresa, preguntarte qué tanto influye es como una pregunta de perogrullo, no tiene mucho sentido. Pero sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo hay culturas que al final tienen que ver con grupos de personas o individuos, como vos mencionaste al principio, que forman una empresa. Finalmente una empresa son un conjunto de personas que están relacionadas por un algo durante un tiempo. Correcto. Y este tema de la cultura, culturas más receptivas, culturas más adaptativas, culturas más retenidas, ¿cómo te ha tocado, qué has hecho cuando te han tocado esos grupos como más retentivos, más reticentes, más como acá las cosas no son así, sí, ya se probó, pero acá es de otra manera? ¿Te ha tocado primero? ¿Te ha tocado? Y si te ha tocado, ¿cómo lo has desarrollado más allá del resultado? No, eso sí, se me tocó en una empresa ser contratada como gerente general y estar a sentirme atada de pies y manos, porque las cosas estaban como predeterminadas y no había espacio para modificarlas. Y bueno, por supuesto me fui de esa empresa, o sea, no. Determiné que hay batallas que no hay que dar y hay lugares en los cuales uno no tiene que estar. Pero está buenísimo esto que estás diciendo, porque fíjate que desde las configuraciones sistémicas hay una imagen que a mí me gusta compartirla, que es cuando alguien está enojado y queriendo cambiar lo que no se puede cambiar. Y esto es como la correntada del río viene así, y vos parado enfrente queriendo subir, y eso solamente lo hacen, creo que los salmones cuando van a dejar unos huevitos y un tipo de salmón. Es como muy inteligente el decir, este no es mi lugar, y ya está. Sí, igual te voy a decir algo. Eso, con respecto a algo, digamos, y eso también tiene que ver con las personalidades. También yo soy una persona que no respondo inmediatamente al no. O sea, para mí cuando alguien me dice no y me lo dice muy rápido, me lo pongo a dudar. Y entonces empiezo a trabajar para cambiarlo. Y soy bastante, en ese aspecto soy bastante incisiva y me esfuerzo bastante. Creo que muchas veces los individuos, por una cuestión de responder rápidamente, de no pensar suficientemente, de no querer jugarse, les es más fácil decir que no que decir que sí. Y bueno, y ahí está el trabajo nuestro de, si creemos realmente que las cosas se tienen que pasar de una determinada manera, trabajar en cambiar ese no. Pero en tanto y en cuanto encuentres que hay un tipo de apoyo, porque en esto este ejemplo que vos diste es bien interesante. Ya estaba todo prehecho y tenías como que llegar a cumplir con el mandato de que hay cosas que no pueden suceder y tienen que ser de cierta manera. Sí, pero ahí está. Ahí depende de cada persona, ¿viste? O sea, yo lo que digo es, yo me enfrento a situaciones en las cuales, por ejemplo, metodologías de trabajo. Me ha pasado de proponer en mi organización, mira, che, esto lo podemos presentar de una determinada manera al cliente. Y decirme, no, mira, eso, el cliente no va a aceptar eso con ningún punto de vista, es un cliente muy tradicional, las cosas hay que hacerlas de determinada manera, y entonces el cliente lo va a querer ver de esa manera. Le digo, yo creo que hay un espacio de oportunidad para presentarlo de otra manera. Bueno, me han dicho, presentalo vos. Yo lo presenté y el cliente dijo, che, pero esto es bueno, esto está mejor de lo que yo estaba pensando antes. Y después, pero, che, parecía mentira, pero mi propia organización dice que
no iba a pasar, y después finalmente pasó. ¿Cómo lo lograste? Digo, porque estaba convencida de que era mejor para el cliente mi solución. Entonces, como yo estaba tan convencida de que era mejor, creo que lo pude expresar de una manera que al cliente se terminó convenciendo de que era cierto y que le estaba proponiendo algo que era mejor para él, no mejor para mí. Entonces, creo que también eso tiene que ver con la forma de cada uno y en algo que tiene que ver también con la pasión que uno le pone a las cosas que hace y en las creencias que uno tiene. Entonces, yo creía mucho en eso y creo que fui suficientemente convincente para mostrar al cliente que le estaba dando algo que era superador. Y ¿sabés qué rescato de esto que vos comentás? Que lograste percibir que ese cliente se manifestaba de una manera en el campo que vemos, pero había una necesidad más profunda, que era la que no podía manifestar y es la que vos percibís, por eso te jugaste esto de estar al servicio del cliente. Es lo que rescato lo que vos estás diciendo, estar al servicio del cliente, estar al servicio de eso que es más grande y que resulta cuando nos ponemos en ese lugar de poder estar al servicio de. Yo te estoy escuchando hace rato y te conozco de aquella época y es una característica muy tuya, María Elena, el estar al servicio de. Y me parece que es una condición del liderazgo. Sí, vos sabés que tengo, la verdad que estoy muy contenta, porque no solamente que soy una persona que en general estoy al servicio del cliente y por eso tengo clientes de más de 20 años que me continúan siendo clientes, lo cual eso quiere decir que están satisfechos con los servicios que les vamos prestando, sino que además tengo el equipo de gente con la cual trabajo, el equipo de mi empresa, también hay gente que tiene mucha actitud hacia el cliente y el cliente lo percibe. Y porque que yo sola lo crea no sirve de nada, porque después en el día a día con los clientes está el equipo de trabajo. Entonces, si todo el equipo lo cree y el cliente lo percibe, porque es manifiesto y se da cuenta de que hay una vocación de servicio, hay unas ganas de ser partícipes y coequippers del éxito del cliente, el cliente te sigue eligiendo, porque se siente acompañado, se siente que formás parte de su equipo, ¿está bien? Que es una relación que va más allá de cliente-proveedor, todos estamos tirando por el mismo lado y todos buscamos el éxito. Obviamente, yo busco el éxito de mi compañía y un beneficio económico detrás de ese éxito. El cliente también persigue el éxito de su compañía y un beneficio económico de su éxito, pero el hacer converger los dos intereses y hacer un win-win es algo que termina siendo altamente positivo. Ganamos los dos. Fantástico. María Elena, y respecto a tu experiencia como CEO y como proveedora de soluciones, y cuando digo proveedora de soluciones me corro un poquito de tu ámbito que es el tecnológico, sino más como en la mirada desde el negocio y en el enfoque, pensando en el cliente y cuando tiene esta necesidad de rediseñar o diseñar algo, ¿qué es lo primero, desde tu recomendación, que debería pensar este cliente? ¿Cómo abordar este nuevo cambio y cuánto en este cambio, en este rediseño, en este nuevo diseño, en este nuevo negocio que esté pensando en desarrollar, influye o hay que considerar el tema de la cultura de la empresa que tiene? Algo nuevo implica generar una nueva cultura, algo nuevo implica un spin-off y con gente con otro tipo de manera de abordar la empresa, tomo los anteriores. ¿Qué recomendarías ante una situación así en un mundo como hoy donde, por ejemplo, en muchos ámbitos la inteligencia artificial se ha vuelto palabra mayor, está en todas las conversaciones? En un mundo donde estamos teniendo todos estos nuevos modelos de integración de personas
que antes tenían una condición más difícil para estar en un trabajo. Estamos como con tantos cambios y frente a todos estos cambios te llama un cliente y te dice: María Elena, quiero rediseñar, quiero pensar en un nuevo negocio, un nuevo proyecto. ¿Qué? Bueno, a ver, obviamente cada cliente, yo trabajo para varias industrias, ¿no? O sea, industria financiera, industria de telecomunicaciones, de salud. Obviamente cada uno de ellos es especialista en su industria, en su negocio. Y, digamos, lo que uno le puede aportar es, muchas veces, el haber trabajado con un cliente de mi rubro y decirle: mira, en tal lado hicieron algo que me pareció copado, podés adaptarlo, podés llevarlo adelante, tenerlo en consideración. Si vos me decís qué hago yo o qué debemos hacer o qué deben hacer las empresas, es investigar al cliente, segmentar muy bien el público objetivo. Esto sí es una empresa que vende a público masivo. Tratar de dar la mejor experiencia posible al cliente, obtener la retroalimentación constante. Hoy estamos viviendo un fenómeno extraordinario como humanidad. Hoy tenemos 6 generaciones conviviendo simultáneamente. O sea, desde las personas que viven más de 100 años a las personas que recién nacidas, son 6 generaciones. Esto es un fenómeno inédito. O sea, obviamente, pensá, saquemos los extremos, pero las generaciones se ven en 4 generaciones que consumen y que tienen, digamos, en muchos casos, muy distintos gustos o sensaciones, y hay que tratar de poder cubrir la necesidad de todos. Después tenemos, dentro de eso, a su vez, tenemos un montón hoy de, digamos, grupos diferentes de pertenencia. Entonces, no es menor pensar en que cuando uno va a diseñar algo tiene que pensar muy bien quién es su público objetivo, y si quiere y hablar de todo el mercado, y estás hablando de un mercado demasiado grande, demasiado diverso. Tiene que hablar de que, bueno, por supuesto, además después tenés que, no es lo mismo una persona que vive a lo mejor en una gran urbe o una persona que vive en un pueblo. O sea, entonces, nada, creo que todo esto hace que uno, a la hora de hacer cosas, tiene que pensar muy bien a quién va dirigido, y obviamente tiene que tratar de hacer la mejor investigación posible y tratar de, esto que digo, cuando vamos a ejecutar un proyecto, pensar el proyecto en grande, la estrategia, y después ir ejecutando en pequeñas etapas, para estar seguro de que está alcanzando los objetivos a la audiencia al que va dirigido, digamos, ese producto o servicio que se está brindando. En cuanto a las culturas de las empresas, hubo algunos cambios en tecnología. Se da cambios de paradigmas más frecuentemente en la tecnología de IT que a lo mejor en otras industrias. Y lo que he visto, que algunas empresas han directamente, frente a este tipo de nuevos paradigmas tecnológicos con otras metodologías de trabajo, en algunos casos hicieron una organización aparte, una empresa totalmente nueva, y dijeron: y toda esta empresa nueva va a hacer las cosas con esta metodología, con esta tecnología. Otras empresas dijeron: no, vamos a hacer una combinación, vamos a ir trayendo algunas personas nuevas, integrándolas con personas de la organización existente, aquellas personas que vemos que son abiertas y adaptativas y que permiten un cambio. Y bueno, y después, sí, obviamente, las personas que no pudieron adaptarse, no pudieron cambiar, y bueno, no pudieron permanecer en la organización porque terminaban siendo detractores del cambio. Así que, nada, yo creo que los modelos no son únicos. Hay modelos
que funcionen y hay modelos que no funcionan. Entonces uno tiene que tratar de ir pensando, estudiando, tratando de elegir el mejor modelo posible, ir monitoreándolo permanentemente y corregir si hay desvíos. Rescato pensar en grande, ejecutar en pequeño, monitorear permanentemente, repensar y un liderazgo con un responsable que en algún momento dice, ok, se cerró y ahora hay que ejecutar, de la manera en que lo mencionamos antes. Correcto. María Elena, y para cerrar la conversación respecto a qué pasa que no pasa, ¿qué nos podés regalar? ¿Qué mensaje final a tanta audiencia, donde alguna será tecnológica? La verdad es que han llegado algunos comentarios, te digo, ¿eh? Bueno. Qué plática tan productiva, definitivamente la experiencia habla, nos dice Negocios 369. Alguien, María Elena, que le estás abriendo la cabeza en México Full. Masagu dice, hola, se escucha muy bien, qué bien lo que se escucha. Bueno, me alegro que digamos que, a ver, o sea, son muchos años de experiencia, o sea, espero que digamos, haya gente a que le pueda algunas cosas servir porque se enfrentan a esos desafíos en su vida cotidiana. Obviamente, con tantos años de vida, uno tiene muchas experiencias y algunas buenas y otras malas, como siempre, ¿no? Porque así es la vida. A ver, ¿qué pasa que no pasa? Y mira, hay que darle vuelta a las cosas y tratar de que pasen. Y rodearse de gente que quiera tirar para el mismo lado. No que piense igual, que quiera tirar para el mismo lado, que es distinto. Porque a veces en las diferencias hay enriquecimiento. Y rodearse de buenas personas y personas inteligentes y esforzarse a que las cosas salgan bien. ¿Está bien? Y poner pasión en lo que uno hace y tratar que la gente que lo rodea y forma parte de sus equipos también ponga pasión en lo que hace. Bueno, la pasión es algo que a vos te ha caracterizado y cuando nos encontramos 25 años después, no sé si es correcto decir que encontré la misma pasión, pero es algo que te brota, que te nace, que te inspira. Y me tomo el atrevimiento de cambiar la palabra pasión por inspiración. Bien. No, a ver, encontrás con la misma pasión, pero más cansada. No se te nota, querida Mev, no se te nota. Bueno, para cerrar, te doy la palabra, estoy a tu servicio. Cerrá, despedite como vos quieras. Yo estoy infinitamente agradecida de que hayas sido y que hayas aceptado esta primera entrevista con todas las falencias y lo rudimentario de mi parte. Sin embargo, ha sido un placer volver a escucharte. Me has llevado a la eterna juventud como cuando te conocí. Bueno. Gracias y con esto cierro. Solamente muchísimas gracias. Todo lo que dijiste es maravilloso, es tu experiencia regalada a todos los que te estamos escuchando y me gustaría volver a repetir en algún momento este espacio con otras preguntas. Mónica, muchísimas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias por habernos escuchado y nada, y al que vos tenés mis datos, si en algún momento alguna consulta alguien quiere preguntar algo por privado, compartilo, para eso estamos y está bueno o me daría placer poder compartir con gente experiencias y además también escuchar, ¿no? Porque así nos enriquecemos todos. Fantástico. Semperti es tu empresa, ha pasado un banner todo el tiempo contando sobre vos y aclarando que Semperti con S. María Elena Barros, un gusto, buenas noches y gracias por el regalo de hacerte presente hoy. Buenas noches, hasta luego. Chau, chau.
Bueno, acabamos de escuchar a María Elena Barros, una ejecutiva corporativa. María Elena ha liderado empresas muy grandes, 800.000 empleados. Actualmente es dueña de su propia empresa, una empresa que tiene más de 100 empleados. Ha sido un placer escucharla y quiero, antes de cerrar el programa, rescatar algunas cosas que escuché. En algún momento ella dijo que lo importante en una organización, para que una solución llegue a su fin, a su propósito, para que llegue a cabo, es que todos se sientan que forman parte de algo. Esto me lleva a pensar en los 3 principios de las leyes del éxito, estas leyes del éxito de las que les hablé en los 2 programas anteriores. Las leyes del éxito están compuestas por 3 principios: pertenencia, jerarquía, equilibrio entre dar y tomar. Y que cuando estos principios los vivimos, los temas que resolvemos son simples, temas comunes y silvestres. No hay bloqueos, no hay bloqueos que detengan, que impidan el avance o el crecimiento. Cuando aparecen estos bloqueos o estos patrones internos que impiden o que frenan el crecimiento, estamos frente a una dinámica oculta, una dinámica invisible, inconsciente, que genera estos patrones de bloqueo. Entonces, esta expresión, cuando estamos en una empresa y tenemos a cargo el generar una solución, el llevar adelante un proyecto, el crear un nuevo negocio, el hacer que nuestro equipo, nuestro cliente, sus colaboradores se sientan parte de algo y algo mayor, va totalmente de la mano con el concepto de pertenencia. Y este concepto de pertenencia tiene como sutilezas distintas. Para crecer, el concepto de pertenencia lo tengo que ir variando. Lo tengo que ir variando porque tengo que agregarle nuevos elementos que permiten y que hacen que yo crezca y me transforme en una persona adulta, única, individuo. Y seguramente algunos de estos factores en mi crianza no han estado porque me criaron con aquellas cosas que el sistema concebía que eran correctas y que eran buenas. Y cuando yo me hago adulta y quiero prosperar y quiero generar proyectos y quiero transformarme en alguien que genera soluciones, seguramente tengo que ceder alguna de estas cosas que aprendí, que no son útiles para esa situación, e incorporar cosas nuevas. A esto se le llama en el mundo de los negocios gestión del cambio. Y la gestión del cambio, desde el enfoque de las configuraciones sistémicas, tiene que ver con este proceso de renunciar a cosas que han sido útiles en el pasado o han sido útiles en la primera infancia, que han sido bien vistas por el sistema que me trajo al mundo, el sistema que me crió, porque el sistema se manejaba así y así funcionaban las cosas. Sin embargo, para que yo crezca y haga mi vida como la quiero y la espero, hay cosas que no sirven o que no sirven en este momento o para esta situación. Este ser parte de algo tiene que ver con esta resignificación de lo que quizás tengo que abandonar para poder agregar esto nuevo y sentirme parte de esto mayor. Y esto es casi como una recomendación de consultora. Todos los días nos encontramos con oportunidades para cambiar, nos encontramos con situaciones nuevas, nos encontramos con desafíos. Y cada uno de ellos nos invita a pensar qué de esto que siempre me fue útil, que siempre me permitió avanzar, crecer, me sigue siendo útil ahora, hoy, aquí y para esto. Y la respuesta que des tiene que ver con la solución y el grado de solución que te animas a tomar.
te invito a que reflexiones sobre esto, que reflexiones sobre si te encontrás bloqueado, detenido, donde tu desarrollo profesional, laboral, tu empresa, hasta tu vida personal se encuentra bloqueado, detenida. ¿Qué tanto seguís sujetando, seguís sosteniendo creencias limitantes, las mencionó María Elena, que para esta oportunidad, para este sistema que estás habitando, ya no son útiles? Otra cosa que María Elena mencionó y que lo anoté y que va de la mano con esto que te estoy diciendo, los grupos de pertenencia. No en todos los grupos se valora lo mismo de la misma manera. Entonces también, para hacerte la vida más sencilla y para poder tener esta sensación de ser aceptado y pertenecer a esto mayor, de pronto entender cuáles son los códigos y cuáles son los elementos que son importantes en este grupo de pertenencia que estás habitando en ese momento. Y la pasión. ¿Quiénes tienen pasión? Los que están conectados con la vida y al servicio de algo más. Estamos llegando al final del programa, se está terminando, te dejo un abrazo enorme, fue para mí un placer enorme esta entrevista, me siento feliz, me siento plena, me siento realizada. Nos vemos el próximo jueves con otro invitado o invitada, ahí te vas a enterar. Abrazo grande, feliz semana y que te des el permiso para cambiar. No pasa nada si te equivocas, no pasa nada. Chao.